Bien amigos, en breve vamos a entrar con el ingeniero Carlos de la Fuente, que es representante de Pacific Blue Technologies. Es una empresa que se dedica a reconvertir grandes centrales, grupos electrógenos grandes, para ser utilizados con gas natural, que se pueden conseguir, digamos, en el mercado de los Estados Unidos a bajo precio y se podrían reinstalar en nuestro país para abastecer de electricidad, de luz eléctrica, digamos, generada con gas natural. Vamos entonces con las imágenes con el ingeniero peruano residente en los Estados Unidos, Carlos de la Fuente. Bien amigos, estamos con el ingeniero Carlos de la Fuente. Carlos, buenas noches, muchas gracias por estar en el programa. Gracias, Ricardo. Vamos a tocar un tema muy interesante. Él es ingeniero estructural, ingeniero civil estructural, es gerente de infraestructura pública en Los Ángeles, California. Ha estudiado en la Universidad de California de Los Ángeles y en la California State University de Long Beach. Y bueno, lo interesante es que él representa una empresa, Pacific Blue Technologies International, que es proveedora de alternativas en el mercado internacional para la generación de energía eléctrica operando con gas natural. Lo interesante es que repotencian plantas, turbinas, dínamos, grupos electrógenos, para que puedan adaptarse para ser usados con gas natural. ¿Es eso, no? ¿O estoy...? Y muchísimas gracias por la oportunidad de estar ahora en el set, ¿no? Dar información. Hay que promover el uso de energías más limpias y la idea es reconvertir, digamos, la matriz energética en el país, y los peruanos tenemos que empezar a utilizar el gas natural en el Perú antes que se exporte afuera. Totalmente de acuerdo. Es uno de los temas principales que en este momento se debaten, ¿no? Para tener un uso eficiente de los recursos existentes. Para hacer una introducción, vamos a decir, la energía eléctrica se genera a través de tres tipos de fuentes. Una es obviamente la energía hidroeléctrica, la cual obviamente tenemos la calle de tensión, ¿no? Para generar nuevamente con los dínamos y las turbinas. La otra es operando con petróleo pesado, lo cual en el mercado internacional vemos que ahora tenemos muchos problemas correspondientes a las emisiones y los impactos ambientales que se generan, y aparte el costo es carísimo por los elevados precios del petróleo. Y la que realmente se ve como una alternativa más viable y eficiente dentro del contexto nacional, obviamente, es operando con gas natural. Los costos son muy económicos comparativamente con las otras dos alternativas, por lo cual nosotros vemos la factibilidad de repotenciar plantas de segundo uso que vienen de Norteamérica, realmente del oeste de Norteamérica, están en el área de California y en el área de Washington. ¿Qué sucede? Que en la actualidad estas plantas tienen que ser reemplazadas para dar lugar a nuevas plantas de nueva generación, para ser redundante, con lo cual se han hecho estudios económicos que es mucho más económico repotenciar estas plantas, venderlas en el mercado internacional, mejor postor, y las nuevas plantas, bueno, nuevamente tienen que operar. Son políticas internas que se dan dentro de Norteamérica, en la costa oeste. ¿Qué sucede? Al ver estas oportunidades, lo que nosotros hacemos es repotenciamos todos las turbinas, los dínamos, los subsistemas, todo lo que sea componentes críticos dentro de estas plantas para tener un estimado como vida útil como mínimo 50 años. ¿Y plantas de qué capacidad, digamos? Depende de las necesidades. Se pueden adaptar como un mínimo de 100 megawatts, 135, 150, 200 megawatts. Para tener una idea más concreta, vamos a decir, ¿qué capacidad sería necesaria para la ciudad de Lima? Estamos hablando de una planta mínimo con unos 180 a 200 megawatts, porque normalmente se opera al 80% como máximo con factor de potencia. Con lo cual nosotros estamos en total capacidad de poder ofrecerlas al mercado internacional. ¿Qué sucede? Viendo que estas necesidades, especialmente en las áreas del norte del país, así mismo como en el sur, las grandes necesidades energéticas que se dan, esto determina de que hay un factor preponderante, especialmente otro tema que luego se podrá debatir, es a la potabilización de agua. Estamos hablando de posibles plantas de desalinización. Obviamente, el operar una planta de desalinización requiere de una planta energética, la cual pueda manejar los sistemas que van incluidos. En consecuencia, es vital tener primero la generación de energía eléctrica para luego ver otro tipo de necesidades que son básicas prácticamente para la vida humana, especialmente en áreas en cuales nosotros requerimos que haya un desarrollo económico integral. Las necesidades energéticas van a correr. Hay algo muy interesante que en otras oportunidades nosotros debatíamos. El Perú ha crecido de manera sostenida un 8% en la última década, lo cual es fabuloso. Sin embargo, hay algo
que realmente uno lo puede estimar de diferentes puntos de vista. Es decir, ¿cómo es posible que el gasto interno para infraestructura pública en las regiones rurales sea solamente el 1%? En consecuencia, la inversión del gasto público en infraestructura pública debe de ser acorde con el crecimiento sostenido para que de esa forma las inversiones sigan creciendo, porque si llegamos a un punto de saturación, realmente las inversiones ya no van a poder continuar. Entonces, esos puntos álgidos, pienso que los gobernantes, los señores políticos y aquellos que entiendan realmente estos temas de infraestructura a nivel nacional, pueden tener un mayor concepto de decir, si incrementamos la infraestructura, especialmente en el campo energético, en el campo de potabilización de agua, tenemos las bases suficientes para poder crear desarrollo económico de forma integral. De acuerdo. O sea, en buena cuenta, Carlos, digamos, lo que tú ofreces es, digamos, plantas que han estado operando en los Estados Unidos que funcionaban a combustibles fósiles, ¿no es cierto? Correcto. Para colocarlas en el país repotenciadas, ¿no es cierto? Overjoleadas, como se dice, para utilizarlas tanto en generación eléctrica para dotar de servicios a una determinada población como para generación. Absolutamente, estás en lo correcto, Ricardo. Desalinización, que es un tema interesantísimo. Claro, justamente estamos viendo posibilidades, especialmente en el norte del país, o así también como en el sur, que últimamente he escuchado y con gran aplauso, ¿no?, de que el ramal sur ha sido aprobado, especialmente los alcaldes en el área de Tacna, que me da realmente un gran placer escuchar esas noticias, de que se va a expandir, obviamente proveyendo un gasoducto hacia las áreas. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo no? Por ejemplo, una ciudad mediana, digamos, de 50.000 habitantes, vamos a decir, ¿no? ¿Cuál sería el tamaño de una planta de estas características ad hoc? Bueno, es interesante porque simplemente no tenemos que ver la demanda actual considerando, vamos a decir, el consumo residencial, tenemos que añadir el consumo industrial, el consumo de carácter comercial y asimismo hacer un horizonte con las proyecciones de crecimiento para unos 20 años como mínimo. Basado en eso, vamos a decir, formulamos una ecuación y determinamos cuáles son los factores. Pero obviamente no es una de 100, como la me decías al inicio. No, puede ser una de 120, 130 megawatts. Obviamente decimos, se opera a un 80% de factor de potencia, no el 100%. Vamos a decir unos 120, 130 megawatts sería para una planta, una población de 50.000 habitantes. Y para una ciudad como Lima, digamos. Probablemente estamos hablando alrededor de 200 megawatts como mínimo. 200 megawatts. Por lo mínimo, claro, correcto, sí. Dependiendo de las necesidades que se den, porque se calculan estos bases cuál es el parque industrial, que es el mayor consumo necesario en estas necesidades, cuáles son las proyecciones que se van a dar en el futuro para nuevos desarrollos económicos. Por ejemplo, entiendo que el cono norte de Lima en los últimos 20 años tremendamente ha crecido. Entonces, estos factores determinan decir, qué proyecciones se dan para hacer una inversión. Vamos a decir que en el futuro las necesidades de emisión, vamos a decir, de energía vayan incrementando sustancialmente en los siguientes 20 años. Entonces determina una capacidad, pero no significa que la vamos a operar al 100%. De repente la vamos a operar a un 50, un 60% y a la medida que se necesite se va incrementando. Y en lugares más alejados y más pequeños, digamos, también pueden entrar ustedes, digamos, vamos a hablar de poblaciones marginales de la selva o de la sierra que puedan utilizar, digamos, grupos electrógenos. Por supuesto, en cualquier lugar del terreno nacional, siempre y cuando tengamos nosotros la provisión del gas natural, claro, ¿no?, que es elemento vital para poder operar. Definitivamente sí, la respuesta es correcta, sí. Por decirte, digamos, ahora se habla mucho de llevar gas comprimido a través de vehículos a diversos lugares del país. Digamos, ustedes podrían eventualmente instalar, digamos. Lo más favorable en este caso de una planta eléctrica es la conexión en línea directamente de un gasoducto, los cuales pueden mover a la quema directa las turbinas. En este caso vamos a decir de forma intermitente de llevar gas natural de una forma con tanques, eso no sería viable. Sería posible tal vez a través de unas pequeñas plantas, ¿no?, que no se han contemplado porque, digamos, contemplando las capacidades sería poco eficiente porque obviamente es el costo de traslado y llevarlos a un lugar que sería remoto y eso encarecería el costo, ¿no?, por kilowatt hora. Acá me pones, los estimados de implementación de una planta eléctrica de este tipo varían en un mínimo, su instalación de 12 meses a un máximo de 18 meses, ¿no es cierto? Los costos de inversión están dentro de aproximadamente entre 1.1 millón de dólares, más o menos, ¿no? Correcto. Claro, para tener una mejor idea vamos a establecer un parámetro comparativo. En el mundo existen 5 fabricantes principales, entre ellos están General Electric, norteamericana, está Siemens, que es brasilera alemana,
tenemos Pirelli, que es italiana, Schneider, que es inglesa, y Toshiba, que es japonesa. Son los 5 mayores fabricantes. Vamos a decir, 4 de ellos fabrican turbinas que exceden las capacidades de 100 megawatts. Toshiba lo dejamos afuera. En consecuencia, para ellos, ya asumiendo compromisos en los cuales, vamos a decir, ya tienen plantas por proveer, estamos hablando más o menos un tiempo de espera alrededor de 3 a un máximo de 4 años, cuando recién comiencen a producir la planta. Ellos requieren muchas veces el 50% de la inversión al frente. Entonces, y recién comienzan a producir una planta que puede durar entre 1 a 2 años. Estamos hablando de un horizonte mínimo 5 años, una planta nueva. Comparativamente, nuestras opciones van con un mínimo de 12 meses a un máximo de 18 meses. El costo, como explicamos, en el mercado internacional, en una economía, vamos a decir, poco prosperante como las actuales que hay crisis, puede variar entre 1 a 1.1 millón de dólares a un máximo de 1.5 a 1.7. Nuestras posibilidades, que son al margen de esto, varían a un 70% del costo de 1 megawatt a nivel internacional. De acuerdo, muchas gracias Carlos. El tiempo nos ha... Bien amigos, fue la presencia del ingeniero Carlos de la Fuente. Realmente es factible reconvertir diverso tipo de turbinas, grupos electrógenos para ser utilizados con gas natural. Es posible incluso reconvertir grupos electrógenos que funcionan a petróleo y utilizar aceites vegetales naturales para hacer funcionar estos grupos electrógenos. Por ejemplo, la cooperación alemana viene trabajando desde hace algunos años en el país, tiene como 4 o 5 proyectos pilotos para la siembra de lo que nosotros en el Perú conocemos como piñón y que como nombre científico se conoce en el mundo como la yatropa. Es un aceite, es una fruta que no es comestible, digamos, de la cual se extrae un alto porcentaje de aceite vegetal que se utiliza una vez filtrado como combustible para poner operativos grupos electrógenos, motores petroleros, en fin. La cooperación alemana trabaja en proyectos de sustitución del petróleo, que es un combustible que, digamos, no es muy amigo del ambiente, finalmente contamina, por aceites vegetales, que son mucho menos contaminantes. Y ya se han hecho algunas pruebas con vehículos que funcionaban a petróleo, con grupos electrógenos que funcionaban a petróleo, para hacerlos funcionar con aceites vegetales de piñón, que es una planta que crece como, digamos, de una manera silvestre en la Amazonía a partir de aproximadamente los 1000 metros sobre el nivel del mar. Han habido ensayos muy interesantes en la localidad de Tarapoto, Picota, en el norte, en Lambayeque, en Ocucaje, en Ica, en donde se ha sembrado piñón, produce al año y se ha extraído ese aceite vegetal y se ha reconvertido grupos electrógenos y motores petroleros y que funcionan siendo mucho más amigables con el medio ambiente. Esto es parte de una política de reconversión de la matriz energética que priorice, que es lo que los peruanos esperamos, el uso del gas natural en vez de que se siga exportando al país a precios depredatorios como lo hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo en este programa. Vamos a unos cortes y regresamos.